Bienvenidos a la clase de matemáticas para grado séptimo. Hoy aprenderemos a reconocer un ángulo con sus elementos, la forma de medirlos y trazarlos, cómo se clasifican según su abertura y según su posición. Te recomiendo tener a tu disposición el cuaderno o bitácora, lápiz, borrador y elementos de geometría como regla o escuadras, y no olvides el transportador. Iniciemos la clase. Para la explicación usaré un programa llamado Cabri Geometry en una versión llamada Cabri Express. Recordemos algunas definiciones importantes. Recta es la sucesión infinita de puntos en una misma dirección. Una línea recta es considerada como la distancia más corta que existe entre dos puntos. Segmento de recta es una porción de línea recta determinada por dos puntos. Ángulo es la región del plano que forman dos líneas rectas o segmentos de rectas que tienen un punto en común. Un ángulo se nombra usando las letras que identifican el lado inicial, el vértice y el lado final, acompañada de un símbolo representativo como el que se visualiza en la imagen. Sus elementos son: vértice, corresponde al punto común entre las dos rectas. Lado inicial, segmento de recta que determina el sentido de rotación del ángulo. Lado final, segmento de recta que determina el límite final de la amplitud. Amplitud o abertura es la región del plano limitada por los dos lados, inicial y final. Esta amplitud se determina con un valor numérico y la unidad grados. Ejemplo, 20 grados. ¿Cómo se trazan los ángulos? Hagamos el siguiente ejemplo. Trazar un ángulo de 80 grados. Recuerden que un ángulo es positivo si se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a determinar el paso a paso, el algoritmo para poder hacer el trazo de este ángulo. Primero, trace el lado inicial del ángulo. Se recomienda que sea una recta horizontal. 2. Ubique el punto A en el extremo izquierdo. 3. El transportador tiene un punto central y una línea guía como se visualiza en la imagen. Ubique el transportador haciendo coincidir la línea guía de este con el lado inicial trazado anteriormente. Haga coincidir el punto central con el punto A. 4. El transportador tiene dos escalas graduadas. Tenga en cuenta la escala que inicia en 0 grados y que aumenta de derecha a izquierda. En la posición 80, marque el punto B y retire el transportador. Una el punto A con el punto B. Este será el lado final. Escriba su medida y un arco de flecha desde el lado inicial al lado final, derecha a izquierda. ¿Cómo se miden los ángulos? 1. Identifique el vértice, el lado inicial y el lado final. 2. Ubique el transportador sobre el lado inicial y haga coincidir el punto central de este con el vértice. 3. Mire la escala del transportador que inicia en 0 grados, desde el lado inicial hasta el lado final, y registre este valor. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican desde dos puntos de vista, según su amplitud y según su posición. Revisemos la clasificación según su amplitud. Ángulo llano tiene un valor de 180 grados. Ángulo recto tiene un valor de 90 grados. Es un ángulo muy importante dentro de la matemática, puesto que con él se hace la construcción del triángulo rectángulo y de él se deriva el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, entre otros temas de importancia que revisaremos en otros momentos. Observa que las 4 esquinas de tu cuaderno o de una hoja representan ángulos rectos. Ángulo agudo. Son ángulos que miden menos de 90 grados. Ángulo obtuso. Son ángulos que miden más de 90 grados y menos que 180 grados. Ángulo cóncavo. Son ángulos mayores que 180 grados
y menores que 360 grados. Ejemplo, un ángulo de 290 grados. Ángulos mayores que 360 grados. Son ángulos mayores que un giro o vuelta. No olvides que 360 grados es equivalente a un giro o vuelta completa. Vamos a trazar un ángulo de 780 grados para que nos quede claro cómo debo trazar este ángulo. Sigamos el siguiente algoritmo. 1. Tomamos 780 y lo dividimos entre 360. Esto con el fin de determinar la cantidad de vueltas o giros completos que contiene. Al hacer esa división, encontramos que existen 2 giros o vueltas completas. En grados representan 720 grados. 2. Buscamos el ángulo faltante para completar los 780 grados. Tendremos que realizar una resta. Así, 780 menos 720, eso es igual a 60 grados. Tercero, expresemos el ángulo de la siguiente manera. 780 grados es igual a 2 por 360 grados más 60 grados. 4. Trazamos el ángulo de 60 grados. 5. Señalar el ángulo teniendo el cuidado de marcar el arco dirigido desde el lado inicial, marcar las 2 vueltas, más el ángulo de 60 grados que llega hasta el lado final. Se marcan las 2 vueltas más 60 grados. Clasificación de los ángulos según su posición. Ángulos consecutivos son aquellos que comparten el mismo vértice y un lado. Si 2 ángulos consecutivos suman 90 grados, estos ángulos son llamados ángulos complementarios. Ejemplo, el complemento de 32 grados es 58 grados. Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos que sumados equivalen a un ángulo llano, o sea, a un ángulo de 180 grados. Estos ángulos son llamados suplementarios. Ejemplo, el suplemento de 62 grados es 118 grados. Los ángulos entre líneas oblicuas o paralelas son de especial interés. Analizaremos primero los ángulos entre líneas oblicuas. Recordemos que las líneas oblicuas es un par de rectas que se intersectan con algún ángulo de inclinación. Si el ángulo es 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Por lo tanto, todos los ángulos existentes serán de 90 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Observemos que estos ángulos siempre tendrán el mismo valor. Igualmente, observa que todos los ángulos alrededor del punto B, que representa el vértice, sumados deben corresponder a 360 grados. Veamos el siguiente video para aclarar y ampliar tus conocimientos.